Imagina un personaje que está robando carcajadas, suspiros y hasta algún que otro no puede ser. Lo hace en una de las series más icónicas de los últimos años. ¿Cuál? Machos Alfa. Y el personaje, Pedro Aguilar. Detrás de él, el talentoso Fernando Gil, actor de raza con una trayectoria que va desde el teatro clásico hasta el fenómeno viral de construir y construir la masculinidad. ¿Qué es eso? Pues ahí estamos todos. Ha dirigido 3 obras de teatro, ha adaptado 2 obras y ha escrito otras 2 suyas. Muchas cosas muy interesantes, pero ¿quién está debajo de ese humor ácido, esa mirada penetrante y a veces esa confusión que lo tiene ahí esa pareja un tanto perdido? Vamos a descubrirlo. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal, María? Encantado ¿Cómo vas? de estar aquí contigo. Muy bien, la verdad es que a puntito de empezar el rodaje de la temporada 4 de Faltan Machos Alfa. nada, días. Nada, está, el próximo lunes, día 17 de febrero, comienza la historia y la verdad es que preparándome las nuevas aventuras, que es, bueno, como siempre, desternillante lo que nos han escrito los hermanos Caballero con su equipo. Bueno, la gente yo creo que se va a partir la caja y... Es que con la tercera temporada uno no para de reír, ¿no? Con la cantidad de situaciones kafkianas que ocurren ahí. Sí, pero ¿cómo son estos días antes? ¿Estáis de ensayos? ¿Os juntáis todos? ¿Cada uno lo hace desde su casa y luego ahí os unís y empezáis a trabajar? Pues está ya tan perfilados los personajes que ya es más fácil de alguna manera abordarlo, sea cual sea la aventura. Ya no hacemos reuniones para ver y tal. Lo que sí que es verdad es que afortunadamente el formato que tiene de rodaje tanto Netflix, digamos, como lo que han organizado para cada episodio suelen ser unos 15 días de trabajo, Sí. lo cual es bastante tiempo, teniendo en cuenta que son media hora de... Normalmente un formato de media hora lo puedes hacer en una semana. Entonces, con 15 días de trabajo por episodio, lo que te permite es, el día de rodaje no tienes mucho volumen que rodar, Sí. y te permite hacer ensayo, lectura, ver y Laura, que es la directora, hasta que no tiene lo que quiere, no para. Entonces tienes esa tranquilidad también. No, eso está muy bien, pero ¿cómo te preparas tú? Porque la gente estará en su casa y dirá, pero a ver, este Pedro Aguilar que nos tiene enganchados, ¿cómo hace para ser ese Pedro Aguilar? Pues hay un proceso de construcción de Sí. Fernando para entrar en Pedro, Sí. que pasa todos los años, ¿no? Porque Pedro, claro, tiene partes mías, pero hay una parte que es completamente él. Entonces, para llegar a eso necesito un poco como estar unos días con el texto solo, leyendo, acercándome un poco a lo que va a pasar, a qué conflictos internos y externos va a enfrentarse y cómo empiezo a escucharle cómo los transita, ¿no? Lo que hago es tengo una forma de estudiar muy concreta, Sí. que es que me grabo todos los personajes de todas las escenas, Sí. y las de Pedro también, ¿no? Y entonces tengo una aplicación que borra, pero te deja el espacio... El tuyo. El tuyo, ¿no? Entonces escuchas todo lo que te dicen los demás y puedes meter tu frase cuando te toca. Entonces, de esa manera, pues voy escuchando y voy viendo un poco cómo quiero hacer, sobre todo en este tipo de estilo, lo que pides es ser muy veraz con el drama. Sí. O sea, trabajarlo muy desde lo dramático y dejar que la circunstancia hable por sí misma a nivel de comedia, ¿no? O sea, transitarlo de verdad y después que la circunstancia sea lo cómico. Has dicho una cosa que me parece muy importante. Dices, tengo que hacer una deconstrucción ahí porque tiene cosas mías, pero también tiene cosas que no son nada mías. ¿Qué cosas son tuyas? ¿Cuáles no son nada tuyas? A ver, mías, evidentemente, pues tiene todo el bagaje que tengo yo de físico, de trabajo, o sea, de comedia física, de Sí. comedia con el gesto y tal, pues un poco todo lo que veis a nivel de carácter, ¿no? De caracterización y de movimiento y de Sí. expresión, ¿no? Corporal. Pero después hay una nota de fondo suya, que es solo suya, que es mucho más ahí, ¿no? Y entonces le pasa un poco como un poquito más hondo y tal.
Ahora hablaremos mucho de machos alfa, vamos a hablar, pero antes quiero irme un poco al principio. ¿Tú eras actor, naciste actor o te fuiste haciendo poquito a poco y te fuiste dando cuenta? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuándo te diste cuenta? Pues creo que comentaba ya con 5 años que quería ser actor y director. De hecho, el otro día... ¿Con 5? Con 5 años, sí. El otro día me lo decía mi madre, me decía, jo, hijo, qué fuerte, que lo estás consiguiendo. Desde cuando tenías 5 años me decías, mamá, yo primero voy a ser actor y luego ya director. Con 5 años. Eso se le llama tener las cosas claras. Sí, fue un poco como, ¿cómo se llama? Innato, ¿no? Como, ¿cómo se dice este término, ¿no? Que es como cuando Bueno, las has cosas... nacido con ello. Sí, Pero ¿no? ¿quién era tu referente? De vocación. Sí. ¿Quién era tu referente? Como el sacerdocio. No, pues, en otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Sí. ¿Tú tenías algún referente como actor que dijeses con 5 añitos, ya es que yo quiero ser como ese? A ver, mi padre es muy cinéfilo y me ponía siempre películas, primero del oeste. Yo me acuerdo con 8 años, incluso, que por fin tradujeron La vida de Brian. Sí. Y me dijo, mírate esta, hijo, que es... Y yo entendía más o menos, me parecía todo muy bizarro, ¿no? Esos hombres vestidos de mujeres pero actuando mal, Sí. ¿no? Con voces de pito y tal. Y yo decía, pero a la vez me parecía gracioso, ¿no? Pero no era capaz de encajarlo. Pero sí que de alguna manera todo eso hizo algo de mella, porque de hecho los Monty Python ha sido un leitmotiv Sí. muy claro a lo largo de mi carrera. Los he interpretado muchas veces Sí. en teatro. Y después, pues pues uno de los actores favoritos de mi padre era Paul Newman, pues todos esos referentes. Qué grande Paul Newman, ¿eh? Claro, total. Que además no movía la cara. Total. Y Sí, cambiaba sí. totalmente la Sí. expresión. Sí, era increíble. Solo dejando aflorar la emoción, se le cambiaba completamente el Sí. rostro y seguías la línea lógica de la acción que llevaba, ¿no? ¿Y esos referentes continúan siendo los mismos? Dices que algunos sí, pero ¿ha habido alguno que ha cambiado, que se ha incorporado con los años, alguno que se ha quedado atrás? Sí, se han incorporado varios. En aquella época también nos gustaba mucho Fernando Fernán Gómez, tanto a mi padre como a Sí. mí, porque era un artista total, ¿no? Escribía, dirigía, producía, actuaba en sus propias... Y ese también fue un referente de actor español o artista español al que me apetecía de alguna manera seguir. De hecho, por eso, de alguna manera, tuve la inquietud también de empezar a escribir, de hacer mis propios cortometrajes. He hecho como 7 u 8 cortometrajes, con uno incluso he ganado bastantes premios y tal. Y como siguiendo un poco esa estela. Pero después, con el tiempo, una vez que ya te empiezas a dedicar a esto, pues sí, la verdad es que pues Eduard Fernández, por ejemplo, me parece un actor impresionante. Yo creo que es de los pocos que veo que realmente se pierde en el personaje. O sea, no le ves los mimbres, ¿no?, de actor. Porque a veces siempre hay algún momento en el que ves al actor ahí como luchando, pero en él es difícil. O sea, cuando te olvidas de quién es el actor, ¿no? Estás es lo que hablaba únicamente de ese personaje. Exacto. Lo que hablaba de la deconstrucción, de la personalidad que eres tú, él lo consigue siempre. Yo siempre que le veo, nunca le veo a él, siempre veo el personaje. Tú te has formado mucho, empezaste pronto, pero ¿las clases de actuación llegan a hacer a un actor, a uno que no tiene madera, o uno tiene que tener la madera dentro y bien consistente? Hay que tener cosas dentro. O sea, cada uno viene con unos talentos, Sí. Yo creo, o sin ellos, y después viene también con una voluntad. Y yo creo que la voluntad es muy importante para mantenerte en esta carrera de fondo que es la carrera artística. Es una carrera muy complicada, los comienzos son muy difíciles y hay que tener realmente valentía y voluntad para mantenerte ahí y no desistir. Pero realmente yo creo que un artista, un actor, se fragua en la escena y en el rodaje, porque por mucho talento que tengas, esa historia de estar tranquilo en la exposición constante, ¿no?, pues en teatro delante de 1000 personas, ¿no?, de
de tener la entereza de poder desarrollar bien un personaje, necesitas esa confianza, ese amor propio, esa seguridad que solo te lo da las horas de vuelo encima del escenario. Y después también solo te da la experiencia, la escucha con el compañero, ¿no? Que es casi el 50% de tu trabajo es cómo recibes, ¿no? Y cómo dejas que la otra persona también desarrolle y colaboras. Claro, y para acompañes. meterte más ahí, ¿no? Y Claro. además respetar los espacios, porque si pisas o queda ahí un hueco, una O cosa no rara. das lugar, porque si una obra, una película o una serie está bien escrita, todos los personajes forman parte del engranaje. Entonces tienes que dar lugar para que... Y así el producto es mucho más redondo y mucho mejor. Tú dices seguridad, me imagino que también es imprescindible humildad para dejarse corregir, ¿no? Para que le puedan ir puliendo por el camino. Sí. Recibir las críticas. Ahora, esas críticas a veces, aun siendo para construir, pueden llegar a desmoronar un poco. Hay que tener muy claro los límites de uno. A veces es difícil porque uno evidentemente llega con una propuesta y si se la desmontan de una manera un poquito dictatorial, ¿no? sin sensación de colaboración, ¿no? Pues a veces es difícil decir, hay resistencias, ¿no? A veces, bueno, pues tienes que confiar en el director y dejarte llevar, pero hay otras en las que tienes que luchar también, porque, a ver, muchas veces no solo es una cuestión de llevar la razón, es que a lo mejor confías en que tu idea va a expresar y necesitas el espacio para que el director entienda que a lo mejor puede sumar. Entonces, tienes que incidir un poco y tal. Pero sí, sobre todo lo que tienes que tener claro es que hay que recibir y quedarte con lo que vale, con lo que te vale a ti. Y uno puede pensar, recibes mucho del público sin duda cuando estás haciendo teatro, porque cuando estás grabando tardas un tiempo, ¿no? Y ahí es el feedback que tienes del director y de los que estén. Pero cuando uno está haciendo teatro, y yo estoy pensando en El jefe del jefe, que lo estabas haciendo hasta hace nada, una obra buenísima, pues claro, uno tiene ahí al público y como digo, el timing en la comedia es esencial. ¿Y qué pasa si uno cuenta un chiste y no se le ríe nada? ¿Eso te ha pasado? Pues precisamente con El jefe del jefe, que cuando viniste tú con Silvia, con tu amiga, con nuestra amiga, Sí. ya estaba armado. O sea, yo conseguimos entrar al público en una tesitura de comedia, porque al principio yo creo que la gente andaba un poquito... El jefe del jefe es una película muy poco conocida de Lars von Trier, y es que además es la única comedia que tiene, propiamente dicha. Las demás, algunas tienen comedia, pero tienen un trasfondo social y siempre son muy intensas. Quizá todo el mundo iba esperando otra cosa, ¿no? Claro. Iba esperando una intensidad muy erudito. Exacto, y entonces la gente además, como la función empezaba con una música muy intensa, dicen, vale, ok, esto es yo qué sé, bailando en la oscuridad, ¿no? Porque es una cosa como de repente unas luces y una tensión ahí, ¿no? Y de repente sale un tío muy cómico y no entendían, ¿no? Entonces me llevó 2 semanas encontrar la manera de que se rieran, y al principio estuvimos 2-3 semanas sin respuesta ninguna del público. ¿Y eso cómo se lleva? O sea, eso no... Hablaba antes de desmoronarse. ¿Eso no desmorona? O sea, ¿no te puede hacer perder la concentración? Totalmente. O sea, la concentración, en mi caso, no lo conseguía porque ya vengo preparado para esas cosas. Cuando te has enfrentado a textos complicados, yo qué sé, Dostoyevsky y tal, lo que tienes que hacer es armarte, o sea, llevar todas las armas y todas los escudos posibles para no perder la concentración y que se te vaya el texto. Y eso es saberte el texto como el Padre Nuestro y las acciones y tener la nave bien navegada y tal. Pero claro, si tú tienes normalmente en El jefe del jefe además había muchos momentos en los que estaban hechos ex profeso para la carcajada y de repente no había carcajada. Entonces decías, wow. O sea, tu cerebro, tú por un lado estás actuando y por otro tu cerebro te está diciendo que esto no está funcionando. Alarma, ¿no? Sí. Entonces, y esa disociación de alguna manera, ¿cómo la gestionas? Pues eso lo que te digo es, tienes que llevar el texto muy bien aprendido. Yo me lo aprendo encima de una elíptica. Sí. Entonces me lo grabo todo
y grabo los diálogos de todos, como te he dicho antes, Sí. dejo el espacio el mío y lo hago en acción. Entonces eso, hay unos estados de la memoria, esto se estudia, se puede estudiar, Sí. ¿no? Y hay el estado, digamos, más claro de la memoria, donde lo tienes todo más claro, es si consigues repetirlo disociándolo ya desde que te lo aprendes. Entonces, si estás haciendo algo Sí. como ejercicio y a la vez diciendo el texto en marcha, se te queda a un nivel muy fuerte. Puedes estar después haciendo 1000 cosas o puede venir cualquier impulso que no te esperas y no te cambia la concentración porque estás acostumbrado a decirlo moviendo. Claro, y lo estás pasando. cantando, pero bueno, en este caso no es únicamente cantar, es actuar, o sea, la complejidad es mayor, vamos Sí. a decir. Y entonces el público no se reía y claro, la sensación que te genera es como, esto no funciona, o hay algo que no está bien, o que he hecho mal. Y entonces cada vez que no se ríen, viene una idea negativa y un juicio y una crítica. Entonces vas intentando buscar la manera, pero sobre todo lo que más me ayudó fue perder el respeto al público. Yo creo que con esta función, en el buen sentido, me Sí. refiero, en esta función he aprendido a perderle el respeto en el sentido de que, ok, si no os reís, esta es mi propuesta y la voy a defender y la voy a disfrutar, ¿no? ¿Y a eso cómo se llega? ¿A eso cómo se llega? A eso se llega sabiendo que no tienes escapatoria, primero, que tienes que salir todos los días a la función y ahí pase lo que pase, tienes que terminarla y sobre todo llegas a la conclusión de que todo va a fluir más si tú te lo estás disfrutando, no si estás peleando con ello, porque claro, la mella que me hacía eso era como que estaba peleándome y estaba un poco como tenso, ¿no? Y de repente cuando dejé de hacerlo, que fue básicamente haciendo un ejercicio poco a poco de perder el respeto al público antes de salir, llegaba a hacer cosas tan extremas como ¡cabrones! Bueno, que os den así detrás la de una... gente se va a quedar con esto. ¡Que os den! ¡Me dais igual! Y tal. Y entonces, poco a poco, quieras que no, eso inconscientemente va generando un relajo y de repente llegaba a disfrutar y eso, quieras que no, propició que el público también empezara a fluir y empezó a construirse la risa. O sea, estás en el si no te ríes, tú te lo pierdes. Exacto. ¿No? Exacto. ¿Y te ha pasado alguna vez quedarte sin palabras? O sea, decir, que me he quedado en blanco. Pues, a ver, a mí me pasa una cosa muy curiosa, que es que más que perder las palabras me encasquillo. Porque muchas veces cuando pierdes el texto o te quedas en blanco es porque o vas más deprisa que tus pensamientos, o sea, es decir, no vas en presente con lo que vas diciendo. Sí. Si aprendes un texto, cada palabra tienes que decirla en presente y ser consciente de cada cosa que vas diciendo, ¿no? Entonces, de esa manera es difícil perder el hilo. Lo que pasa es que si, por lo que sea, estás pensando en que algo no ha funcionado o te ha pasado algo con el compañero y se te va, pues puede haber esa historia. Yo concretamente, cuando mi cabeza va más deprisa de lo que yo estoy hablando en escena, antes me pasaba que me quedaba tartamudo. Era como, porque que te fue, y seguía. Pero conozco casos de compañeros, hay un compañero, no diré su nombre para respetarle, estábamos haciendo Don Juan Tenorio en el Albéniz. Sí. Y éramos como 14 personas en escena y tal, y este era el padre de Doña Inés, ¿no? Y entonces estábamos en la escena de la taberna, al principio de la función, que estábamos apostándonos con otro que yo voy a conseguir cortejar a una monja que está para profesar, y esa monja precisamente es la hija es Doña Inés, ¿no? Sí. Y entonces el padre se levanta, Don Juan, antes de que mi hija se case con vos, el sepulcro, juro a Dios, por mi mano lo he de abrir. Entonces el tío se levantó y dijo, Don Juan, entonces... Y ya la cagó, ya cambió una palabra y se le fue. Ay, pobre, porque eso era en directo con el público enfrente. En directo con el público. Pero entonces, ahí cómo remontas, porque además es que es el principio. Y o sea, yo me imagino que te pasas... Tienes que empezar a improvisar y decir...
a ver si rima esto, ¿no? Y entonces el tipo... Es que más allá de que el público se sepa o no la obra de memoria, que lo normal es que no, Sí, pero hombre, va a ver que no rima. claro, claro. Entonces ahí estás, yo creo que es el peor blanco nuclear que te puede pasar en la profesión es en una obra de verso. A ti no te ha pasado. A mí no me ha pasado. Pero este tipo lo que hizo fue, como era importante la información, tuvo la osadía y la valentía de resumirlo en prosa. Bueno, por lo menos salió de la situación y Pero además pudisteis es que seguir, dijo unas ¿no? palabras que me acuerdo, se me quedaron clavadas porque nos empezamos a reír todos. Dijo, ella, mi hija, tú no te lo vayas a creer nunca. Cavo un hoyo y la meto ahí. como la manera de resumir un poco el... Eso es lo que tiene estar frente al público en directo, ¿no? Y sufrir un blanco nuclear, como Sí. dices tú. Oye, ¿tú has confesado en algún momento que has sufrido la crisis de los 40? ¿Esa crisis te afectó a la hora de actuar, de alguna manera? Pues mira, fue este año pasado y en el rodaje de Machos Alfa, además. Sí. Así que me pudo haber afectado. Fue una historia bastante potente que sufrí a nivel anímico y tal. Y por suerte o por fortuna o por mala suerte, resulta que el personaje, Pedro, estaba pasando por algo muy parecido. Entonces me sirvió de catarsis Sí. el poder expresarlo a través de él. O sea, no solo lo bueno que tiene la interpretación a veces es que puedes utilizar el personaje para drenar cosas personales, porque de alguna manera tienes licencia para expresar, ¿no? En la vida cotidiana a lo mejor no encuentras el hueco o no encuentras Sí. la persona o no encuentras el grupo con Bueno, quien... y ahí podías estar triste, frustrado, preocupado, lo que quiera que sea, que como el personaje lo requería, nadie se pone a pensar cosas raras, ¿no? Efectivamente, y hay momentos hay momentos de la serie que puedes ver en las que la emoción es real. O sea, a mí me ayudó a darle verdad el poder filtrar mis emociones a través de lo que estaba pasando Pedro, porque Pedro en ese momento estaba pasando por una de las crisis más gordas de su vida. Nada está funcionando, le vuelven a quitar el trabajo, ponen Sí. a una directora nueva en su puesto, el amor de su vida se va con otro, pero a la vez está embarazado de él no entiende nada. Entonces, esa La ruptura verdad es que Pedro a tiene un todos los niveles. panorama. Vamos Sí, a sí, ver qué sí. pasa en esta cuarta temporada, pero pobre Pedro, ¿eh? O sea, uno dice, madre mía, el sol no le está iluminando mucho. Es curioso que cuanto peor lo pasa, más divertido es lo que pasa, porque también la forma en la que él tiene de expresarlo es como está todo muy matizado Sí. por la masculinidad, es decir, que es un tipo que tampoco puede dejar salir las emociones a borbotones, sino que es algo contenido. Todo eso es muy gracioso, ¿no? El cómo le ves a él, tío, intentando mantener la Sí, compostura y me voy. Y se va sí. y tal. Es muy gracioso. Sí, 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 notas esa frustración y dices, wow, Pedro no tira la toalla. ¿Tú alguna vez has estado a punto de hacerlo en todos estos años? Decir, mira, voy a dejar esto de la actuación. Pues mira, curiosamente, cuando vino todo el tema de la pandemia y, y bueno, nos pasó un poco a todos, todo lo que estaba. Yo estaba haciendo una serie internacional con Jane Seymour y con un montón Sí. era una serie por fin internacional que pensaba que podía darme un poquito de proyección a ese nivel. Y claro, se cortó, ¿no? Entramos en confinamiento y tuvieron que suspender la producción no se hizo. Nunca ya se retomó. No se retomó porque cuando se pudo volver a retomar pasó un año y medio, estaban los actores ya en otras historias, los internacionales, y la producción de alguna manera yo creo que Qué frustración, ¿no? total, total. Y también tenía un proyecto de teatro bastante interesante y tal. Y todo se paró, ¿no? Entonces y en el caso además de la cultura, fue bastante paulatino el tema de recuperar las cosas. Cuando se recuperó el tema de las producciones cinematográficas y de televisión, o sea,
cayeron un montón porque los costes para mantener de alguna manera el tema del COVID, ¿no?, a raya, era muy costoso. Todo el tema de las PCRs estas Sí, claro. todos los días, tenerla pues de alguna manera cubiculados a todos los actores para que no estuvieran de alguna manera juntos, solo se juntaran En la para hacer escena. la escena, pero con unas condiciones muy concretas, no podían haber dado positivo, tal, y de repente uno daba positivo y se retrasaba Claro, se esa tenía que escena, tal. parar. Claro, entonces era muy costoso y se hicieron muy pocas. Yo, de hecho, en ese periplo hice una con la CNN, Sí. que era una reconstrucción del, de, de la ciudad de Jerusalén, Sí. se llama City of Faith and Fury, que estaba narrado por Eva McGregor. Y gracias a que era una producción internacional con bastante pasta de la CNN y que se hacía en España, pues lo pudimos hacer, pero poco más. O sea, lo siguiente que hice fue ya entrado el 2022, hacia finales. Y en el caso de teatro, pues fuimos paulatinamente con un 35% de aforo de Sí. público, después 50, después 65, pero fue muy por goteo. Entonces no podían haber producciones grandes, eran todos de pequeño formato y mediano formato, si Y ahí te acaso. estabas desanimando, si estabas diciendo, mira, yo cambio de profesión. Yo lo que hice fue, escribí mi propia función, un monólogo que dije, bueno, pues, y fue guay porque conseguía teatros que no podías conseguir de otra manera, porque claro, como no había formatos medianos ni grandes, pues de repente Sí. daban cabida a esos formatos teatrales unipersonales y tal. Y gracias a eso fui primero manteniendo el tipo, pero hubo un momento en el que sí que con todo lo que duró el confinamiento, porque yo no hice nada hasta casi noviembre del 2020. Y entonces, claro, yo tenía unos ahorros, pero no llegaban a tanto y dije, igual me tengo que plantear hacer otra historia. Y ya haciendo esa pequeña obra de teatro y después algunas cosas de televisión, dije, bueno, más o menos estamos manteniendo, pero tenía la mosca detrás de la oreja diciendo, igual es el momento de decidir, tal. Y pum, y vino Machos Alfa. Esto le ha pasado a grandes, ¿eh? De la actuación, bueno, y también de la literatura y de todo. Fíjate, Sí, Gabriel sí, García dicen. Márquez, ¿no?, que estaba agonizando y sin embargo siguió ahí con 100 años de soledad y menos mal que Increíble, siguió sí. y O- como él más, y actores también en muchos sí, casos. salvando las distancias, ¿no? García Márquez conmigo, pues tú... Bueno, él es literatura, tú eres Sí, actuación, pero oye, actuación que Machos a la Alfa, yo misma altura, a la misma altura. no creo que haya nadie ya que no haya visto Machos Alfa o que no lo tenga ahí en la lista Es para posible, verlo. es posible. Has hecho de todo, has hecho clásico, has hecho drama, has hecho comedia. ¿Qué es más difícil, hacer reír o emocionar al público y hacerle sentir ese drama? Pues a ver, yo creo que ser auténtico en cualquiera de las dos cosas es lo difícil. O sea, que la gente entienda al personaje y empatice con él y a través de su verdad entre, es difícil en ambos casos. Lo que pasa es que sí que es verdad que en el drama cuentas con algo que, o sea, si consigues esa verdad, Sí. todo el apoyo que hay a nivel audiovisual y de luz y de foto y de tal, te puede ayudar a dar eso. O sea, tú imagínate, hay alguien se le ha muerto, por ejemplo, su madre, Sí. ¿no? Y entra en una habitación, se sienta y suena el adagio de Albinoni. Ya con eso Mm, te puedes emocionar sin que a lo mejor el sí. actor tenga que hacer realmente esfuerzo, ¿no? Otra cosa es que le dejen a él y solo con su emoción tenga que conseguirlo, vale. Pero en las mismas condiciones, en la comedia, no solo tienes que ser veraz, sino que tienes que tener una alerta del timing en el que dices lo que va a sorprender para la carcajada, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor en la misma escena, se te ha muerto tu madre, te sientas, suena el gallo de Albinoni, pero en el momento justo dices ¡ay, mamá! Y, y ya está. Y entonces Sí. se te ocurre algo que se vaya al extremo contrario y de repente la gente le sorprenda. Pero tienes que estar un Sí. poco atento a eso, ¿no? En vez de dejarte llevar, tienes que tener como un resorte y una intuición de cuándo es el momento de soltarlo, cómo soltarlo para generar la carcajada. Entonces, bueno, yo creo que es un plus de complicación.
Te voy a pedir que mires así toda tu carrera y me digas cuál es ese papel que ha sido el más complicado y qué aprendiste de él, si es que aprendiste algo que sigues aplicando hoy. Wow, pues yo creo que el más complicado, yo creo que fue El idiota, el príncipe Mishkin de Dostoyevsky, que Sí, hicimos una versión para el Centro Dramático Nacional. Ese, y el personaje no era tan complicado, pero el lugar sí, fue Enrique VIII en el Globe Theatre de Londres. sí, Esos dos personajes fueron para mí los dos momentos como de decir, ostras, qué responsabilidad. Y en el caso del príncipe Mishkin, sí. era un personaje que me ha enseñado bastante en el sentido de que era un tipo... Es la versión que Dostoyevsky hizo del personaje de Jesucristo, ¿no? Sí, Eh, Personificado en un príncipe que tiene un don que es el don de la empatía absoluta. Entonces es un tipo que encontraba que antes que ver la maldad o cualquier juicio en nadie, veía su herida claramente. sí, Él veía la herida y se compadecía de él. Y era capaz de detectar la herida y de intentar sostenerla para ayudar a sanar, ¿no? Y, joder, eso fue una lección cuando estuvimos trabajando ese personaje. Era una cosa difícil y era una cosa que después me ayudó mucho para enfrentarme a los demás, a todos los personajes a partir de ahí. Porque, de alguna manera, quieras que no, si estás haciendo un personaje negativo, hay algo de ti que está juzgando, ¿no? Bueno, y de alguna manera puede hasta que medio intoxique, ¿no? Porque si es Sí, tóxico, pues ahora que se habla tanto de tóxico, exacto. y en cambio algo como esto, ¿no? Una pureza así, Claro, uno se llega a impregnar, sí. me imagino, ¿no? Un poco. Sí, yo pasé esos meses trabajando ese personaje con una sensación de bondad muy fuerte y con una sensación también de dolor muy fuerte. Porque también se drenaba el tipo, ¿no? Pero lo que me enseñó es que tanto si estás hablando con cualquiera, Sí, lo que me enseñó ese personaje es que todo el mundo, por mal que se exprese o por mucho que haga, está luchando con algo, con una idea, o con una herida, o con algo, o consigo mismo, o con el entorno. Entonces, no prejuzgar, intentar ver qué es lo que le está moviendo. Y para los personajes está muy bien. Es difícil ver normalmente la herida, te la tienes que inventar muchas veces, sí. pero te puedes inventar una herida que encaje con el personaje. Por ejemplo, Pedro es un tipo al que le han educado para ser un triunfador y para no, ser inasequible al desaliento y llevar todo por dentro. Entonces es una olla a presión, ¿no? Y si lo haces desde ahí, el público le entiende. Si lo haces desde fuera, y es un tío que sea simplemente pues Sí, un un chulo. cara dura, un Sí, chulo y tal, la gente va a decir, pues caería mal. vaya papanatas, ¿no? Pero si lo haces desde ahí, le das la oportunidad de que le entiendan, ¿no? Sí. Pues se llega mucho De más esa lejos, yo creo. impotencia de expresar más, ¿no? Y estar sintiendo tanto, pero tener que mantenerse entero. Oye, si tú pudieses elegir a un personaje de la historia real o ficticio, ¿vale? Te digo, elige a uno, ¿cuál sería y por qué? Para interpretarlo. A ver, yo siempre... hay uno de ficción que siempre me ha gustado que lo vi, desde que vi a Gerard Depardieu en cine haciendo Cyrano de Bergerac. Sí, Fue un personaje que me alucinó, porque era un abanico, un espectro tan amplio el que manejaba, porque es un tipo muy bestia, muy salvaje, muy luchador, muy bizarro, muy tal, y después tenía un corazón enorme, poético, ¿no? Entonces me pareció súper rico y desde que desde que lo vi hecho por ese pedazo de actor, que después el actor ha hecho cosas raras y tal, lo que quieras, sí. pero bueno, esa interpretación me pareció
espectacular y me llamaba mucho la atención enfrentarme a algo así, ¿no? O sea que para ti el reto sería eso, Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac. Y después en la vida real, fíjate, con el tema de los 100 años de Paul Newman, Sí. me leí la biografía, me encantaría hacer la biografía de Paul Newman. O sea, sería un personaje, porque también mezcla un montón de cosas, un tipo que no lo tuvo nada fácil al principio, era un tipo muy pues de clase baja, ¿no? Sí. Y un tipo con un talento, pero muy trabajador. Después tuvo mucha suerte con todo lo que hizo. Bueno, Hizo empresas que le fueron sí. fenomenal. Consiguió hacer rodajes alucinantes. Pedazo de actor, Total. con una familia estable, enamorado toda la Sí, vida de su total. mujer. Y después con un gran problema con el alcohol también, curiosamente, que yo creo que debía venir de esa infancia tan difícil, ¿no? No había cosas que no tenía resueltas y se las chupaba con alcohol y tal. Entonces, claro, la cara B también era muy interesante y cómo el tipo se fue reponiendo de eso, precisamente a través de uno de sus interpretaciones de Veredicto Final, que hacía un abogado que era un bebedor empedernido, logró filtrar, logró catartizar parte de su problema y tal. O sea, es una vida muy, muy tal. Voy a ir yo ahí a Machos Alfa. Tú cuando estás rodando, ¿ha habido algún momento en el que te hayas muerto de la risa? O sea, que has dicho, es que no puedo ni grabar de lo que me estoy riendo con esto. Pues sí, jo, ha habido un montón. O sea, yo sobre todo recuerdo momentos en el yate, en la segunda temporada hacemos un viaje en el yate Sí. y nos pasó una cosa muy curiosa que fue que claro, no habíamos no habíamos dado con la historia de que aparte de la tripulación no puede haber más de 12 personas en un yate de esas dimensiones. Entonces, claro. había otra barca al lado, pero claro, no podían estar los de maquillaje viniendo tal, y los de vestuario, y de repente los de las luces y tal. Entonces, había una persona de luces, una persona del ayudante de dirección, la directora y los 8 actores. Y entre todos hicimos un poco todo el trabajo de retocarnos, de vestirnos, de ayudarnos y tal, no sé qué. Entonces, claro, se creó una especie de hermandad y hubo tantas aventuras ahí en Formentera, que estuvimos grabando allí. Nos teníamos que tirar al agua vestidos, había medusas. No, bueno, yo te iba a decir qué buen sitio, qué maravilla, pero ya lo de las Lo medusas. de las medusas no estuvo tan claro. Y pasó una cosa muy graciosa, que como nos tirábamos vestidos y yo llevaba una camisa de lino, Sí. cuando el lino Pero se os mojaba, tirabais con las medusas. intentábamos quitar, había como 4 o 5, las quitábamos, las apartábamos, pero una vez en el agua, sobre todo Fele, que tuvo Sí. una experiencia con las medusas de pequeño, lo pasaba fatal y una vez que Sí. cortábamos salía como casi le faltaba correr por encima del agua. Y a mí me pasó una cosa, que la camisa que llevaba era de lino, entonces con el Sí. agua y la sal, cuando salía venía como enrojecido. Y había una socorrista también dentro de la tripulación que estaba convencida que me habían picado las medusas, y entonces me hizo desnudarme, me vació un litro de vinagre encima del cuerpo, y entonces que al final acabé actuando con olor Vamos, a que piparra. ibas ahuyentando, ¿no?, alrededor con ese olor a vinagre. La serie vive la deconstrucción de la masculinidad, se construye la nueva masculinidad. ¿Qué ha sido o qué está siendo lo más difícil de interpretar a un hombre en crisis? Pues si te digo la verdad, no me está costando demasiado. Quizá algunas, cuando en la primera temporada sobre todo, que fue el momento más explícito de una acción extrema por parte del personaje, de hacer el curso de reconstrucción de la Sí. virilidad con el Fari de por medio como gurú Sí. máximo y tal, yo decía, esto va a ser muy bizarro, pero realmente como estaba todo tan bien escrito hacia la comedia, dices, ¿qué va a ser tan divertido?
que al final decías, tírate a la piscina hasta donde esto, a favor de obra. Entonces, realmente estás tan apoyado por los guiones y están tan bien escritos y las escenas y las situaciones hablan tan bien por sí mismas en el plano cómico que es lo único que tienes que hacer es ir a favor de obra, tirarte a la piscina y abandonarte a tu suerte. Es que hay escenas hilarantes de hombres, de mujeres, con decisiones, con dudas, con todo, ¿no? Entonces, uno no puede evitar reírse muchísimo. ¿Tú te has pillado a ti mismo haciendo algo muy de macho alfa? O sea, desde que estás haciendo la serie dices, uy, aquí... Pues Y mira, oye, de lo que puedes estar orgulloso, pero no tiene por qué ser todo malo. pues mira, sí, a ver, macho alfa, claro, en lo que dices, ¿no? Yo creo que hay, macho alfa engloba una cosa muy amplia. Si lo pillamos lo podemos dividir en algo que sea, pues, positivo y otra cosa que sea más tóxica o negativa. En lo positivo, pues sí que yo creo que pues me gusta ser una persona atenta, protectora. Por ejemplo, con mi hija, pues soy muy protector, sin llegar a ser evidentemente tóxico en ese aspecto, pero no sé, me gusta ser elegante, me gusta ceder el paso. Esto curiosamente... Educación. Sí, educación, lo que es educación. Lo que se llama educación, eso, aplicado a un hombre. Y después en el plano tóxico, digamos, ¿no? La vertiente del macho alfa como menos positiva, la suerte que tengo, te hablaba de mi hija, pues claro, hace 11 años cuando nació yo decidí revisar de alguna manera, hacer una especie como de curso acelerado o de máster en quitarme un poco todas las cosas que tenía en ese aspecto, porque sí que de alguna manera te viene o me vino a mí la sensación de que cuanto mejor fuese el referente masculino que ella tuviese, si cuando ella lo buscara en el futuro, si es que le apetece buscarlo, Sí. pues buscaría algo parecido a lo que ha vivido, ¿no? Entonces, pues hice el ejercicio un poco de presentarle una persona, un macho, Sí. no tóxico, y alguien pues también cariñoso, amable, que se encarga de ella, que ayuda, que hace... Tal. Oye, ¿cuál es el momento más divertido que has vivido tú con un fan? Algo que te haya hecho reír de verdad, decir, no puede ser verdad que me esté pasando esto. Pues casi me pasó una cosa muy curiosa con una persona que en un momento dado me salvó de una situación Sí. por fan, ¿no? Una situación muy complicada. O sea, que esto de ser famoso ayuda. Sí, a veces ayuda, sí. A veces ayuda. Ayuda más que no, ¿eh? La verdad es que sí, que te ayuda el hecho de que la gente entres en sus casas y te tengan cariño, siempre juega a tu favor, ¿no? Y una vez me acuerdo que ¿conoces los coches estos Sí. que se alquilan por la ciudad, ¿no? Que vas con el móvil y Sí. abres el coche, te metes, lo llevas a cualquier lado, aparcas donde quieras y cierras con el móvil. Pues aparqué uno de estos coches y de repente salí, cerré la puerta, fui a coger el móvil para cerrarlo y no lo tenía encima. Y dije, ahí va, me lo he dejado en el coche. Fui a abrir No. y se cerró con el móvil dentro. Entonces, claro, yo ahí tengo toda Y mi tú vida. que venga otro corriendo a coger el coche, por favor, Claro, ¿no? total, estuve buscando a ver si Es de como, repente me dice, bueno, lo otro que me queda es ir a casa, pero claro, si voy a casa, llamar a Car2Go, decirle que me deja el móvil, igual lo coge alguien, ve el Sí. móvil dentro y perdición, ¿no? Entonces dije, bueno, mira, rompo la ventanilla, Sí. llamo a Car2Go, le digo, "Oye, me ha pasado esto y tal". Entonces había al lado un... Aquí me estoy imaginando, y creo que todos también, a Pedro Aguilar, ¿eh? O sea, cogiendo el pedrusco. Total. Cogí una piedra de una obra que había ahí, un contenedor, y empecé a pegarle al cristal. ¡Pa! 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 No había manera de romperlo. No sé de qué estaba hecho, Era pero con blindado. todas mis fuerzas, ¿eh? Y dije, ostras, esto no... Dije, bueno, ya hemos llegado hasta aquí, de perdidos al río. Cogí una bolsa de escombro, Sí. hice ¡fa!
y le hice añicos. Entonces abro, cojo el móvil. Bueno, tenías que tener ya una cantidad de público mirando, ¿no? ¿O no Eran había las nadie en 12 de la noche, no había Ah. nadie en esa calle, concretamente esta. Era en la Fuente del Berro, en la calle Peñascales, que es una calle muy pequeña, que va desde, bueno, desde, creo que se llama Elvira, hasta otra, pero son como 200 metros de calle. Sí. Y otra calle que hay aquí. Y de repente me meto en el coche y 2 coches de policía y otro por esa calle en contra se meten. Alguien, claro, desde que empecé a darle las piedras habría llamado, aquí hay alguien robando un coche o lo que sea. Sí. Y me salen 6 maderos, Sí. con la mano puesta así. ¿Qué haces, tal? No, es que me he dejado el móvil, pero lo tienes en la mano, claro, porque estaba dentro, lo acabo de Sí. coger, señor agente, tal. Total, que llaman al de Car2Go, dicen, sí, él es el que lo ha alquilado, se cercioran de que era yo y tal, y de repente dicen, pero es que no puedes hacer esto, te han denunciado, no sé qué, no sé, y de repente, desde detrás de una masa de policías, sale la cabeza de un policía y dice, coño, pues, tú no eres el príncipe Felipe. Claro, porque no habías hecho Machos Alfa todavía, pero No. sí que habías hecho el Príncipe. Exacto. Había hecho el Príncipe Felipe y había hecho también Anclados, Sí. que era un personaje que también era, y los porteros de discoteca. Sí. Y entonces dijo uno, el Príncipe Felipe, ah, sí, el portero de discoteca, ah, no sé Sí. qué, y de repente todos empezaron a descojonar, empezaron a hacer una fiesta, pero la que has liado, tal, no sé qué, pero bueno, tal. Y yo me excusé, es que me acabo de divorciar, estoy en un momento tal, no he pensado con claridad, y de No repente, sabía cómo sacar el móvil a las 12 de la noche. y uno decía, joder, también me he divorciado, te llevo en la patata, compañero, te entiendo perfectamente, bueno, tal, y me dejaron ir y tal por fans. ¿Y has tenido alguna declaración? Sí. Bueno, alguna, Sí. digo yo alguna, me imagino que habrás tenido unas cuantas, pero alguna A sí ver, que se pueda confesar que te haya hecho reír mucho. A ver, declaraciones hay o sea, sí, gente a la que le gustas, gente que se ha sentido a lo mejor, pues eso, atraída de muchas maneras, pero hubo concretamente, una chica. Estaba yo paseando a mi perro hace la tira de tiempo y ya había hecho. Estaba, yo creo que haciendo Anclados por aquella época, que había pegado fuerte. Y estaba en el barrio y de repente una chica que estaba en la puerta de un garito, pues fumando. ¡Ah! ¡Hola! ¿Eres Fernando? No sé qué, no sé cuántos. Oye, ¿por qué no te subes a mi casa y me haces el amor? Y tal. Estaba Bueno, con mi esto perro, es no perder el tiempo. mi chica esperándome en casa y yo, pues es que me viene muy mal ahora mismo. Y la dejé ahí compuesta, pero me quedé flipada. O sea, me sobrepasó la situación. Era como. Yo te iba a hacer ¡ostras! una pregunta que ya no tiene ningún sentido, vamos, se lo digo a ustedes. Porque claro, yo te iba a decir, oye, esto de ligarse queda muy fácil, ¿no? Pero vemos que sí. Sí, sí, lo que pasa es que, a ver, también es verdad que esto, cuando eres más chaval, si me hubiera pasado con 20 años y tal, pues a lo mejor, yo qué sé, por experimentar y tal. Pero en esa época no era yo muy mediático. Y cuando me pilló la historia, yo ya tenía 30 y bastantes. Y como que de alguna manera ya mi vida estaba un poco más, o sea, no estaba tan centrado en ya había experimentado. Yo, No por mi estabas tú en lo del cuenta, ligoteo, ¿no? Pero no claro. puede hacer perder un poco el norte, porque claro, si una te dice, oye, súbete a mi casa a hacerme el amor, la otra te escribe, la otra te pide. Sí, es complicado. Hubo momentos en los que hubo algún caso de que pues no pude por menos que hacerlo, eh, pero, pero no fueron, o sea, después no son experiencias que, joder, te traen, no sé, a la larga uno a No mí te no ha me. cambiado, digamos, ¿no? No. Y tampoco me gustaba esa historia de aquí te pillo, aquí te mato y tal. Como que te deja un vacío concreto y Sí. tal. Y no, bueno, tiene su momento, tiene su época y tal. Y después, pues uno busca un poco más sentirse más acompañado, realizado o lo que sea. Y todo eso
se pelea con esto, ¿no? ¿Y has aprendido algo en la serie que hayas dicho, uy, esto voy a aplicarlo yo en mi vida personal y ha funcionado, ¿no? La verdad es que Porque claro, en la serie hay como para tomar nota de mil cosas, para bien y para mal, digo. sí, sí, sí. No, yo a ver, sí que es verdad que hay cierta cosa, tiene el personaje cierto, como cierta templanza a la hora de enfrentarse a los problemas y cierta tranquilidad, a pesar de lo fuerte que esté sintiendo la historia, nunca pierde los estribos, ¿no? Puede a lo mejor tomar decisiones en un momento dado, como el curso este con el FARI o algunas ideas rocambolescas, pero no es un tipo que de repente se le vaya la pinza y la líe, ¿no? Y yo creo que eso es algo que sí que a aprender de él, tampoco es que yo tenga un carácter levantisco ni aspaventoso, pero sí que de alguna manera dices, es una buena forma de enfrentarse a las cosas, como decir, bueno, vale, esto me acaba de pasar, me voy a ir a casa a ver si lo duermo un rato y ya mañana veo a ver qué hago. Bueno, ser estoico, ¿no? Exacto. Hay que seguir a los estoicos, Sí, exacto. que es muy sabio, ¿no? Sí, Reflexionar con tranquilidad y luego ya veremos cómo lo gestionamos. ¿Tú has rodado algo en Machos Alfa? Y si no es en Machos Alfa, si es en Machos Alfa casi mejor, porque así como que todos lo tenemos tan presente, pero si no, a lo largo de tu vida, alguna escena que te hayas muerto de la vergüenza y hayas dicho, tierra, trágame, no quiero grabar esto. Pues la verdad es que he tenido bastante suerte a nivel profesional, porque nunca me ha tocado hacer. O sea, lo único que me supondría como una resistencia personal sería estar haciendo un personaje que a favor de algo en lo que mis principios se vieran amenazados, ¿no? Mis principios como persona, como ser humano, ¿no? Pues de repente, yo qué sé, no sé, hacer de un pederasta sin criticar a un pederasta, ¿no? Que no se supiera que realmente sí o no. Nunca me ha tocado eso. Entonces, yo creo que está dentro del carné de actor si no estás haciendo frente a algo así que tiene que ser por algo muy fuerte, como que estás pasando hambre o que llevas sin trabajar 2 años y entonces te dan ese trabajo y dices, Dios mío, no, por favor, pero lo tengo que hacer porque tengo que comer, algo así que no me ha pasado. El resto de trabajos, si realmente no hay una razón vital por la que tu personaje esté haciendo algo, te toca abandonarte a eso y dar todo de ti para expresar de la mejor manera lo que está sufriendo ese personaje, por ridículo que sea. Yo creo que, yo qué sé, pues en teatro he tenido que hacer 1000 historias, me costaban, pero al final, pues yo qué sé, cuando empezaba con Illana, ellos siempre había una escena en la que salían todos con tanga, por ejemplo. Sí. Y a mí me daba mucho pudor salir en tanga delante de 1000, 2000 personas, porque ahí íbamos a teatros de todo tipo. Estuvimos haciendo una gira por todo el mundo. Y, por ejemplo, en Argentina, en el Lola Membrives, eran 1400 localidades, estaba hasta la bandera, y salir ahí delante de tanta gente, casi en pelotas, un poco como Borat, ¿no? Cuando lleva ese muy ridículo, ¿no? Pero dices, bueno, es mi trabajo y hay que cagarse un poco la historia, pero ya está, no más allá de eso. Dices, bueno, es lo que hay, ¿no? Hay que abandonarse ahí. ¿Tienes algo en tu día a día así antiguo, chapado a la antigua? O sea, ¿qué sería lo más de lo que estés completamente orgulloso? Porque no sea malo, si es que lo hago. Pues mira, la verdad es que no guardo costumbres. Hay una cosa que viene de un poco del maestro que tuve en la escuela, que nos dejó un bagaje bastante interesante, ¿no? Es un tipo que básicamente no te enseñaba un método, te enseñaba un sistema que consistía en pillar de todos lados lo que a ti te viniera bien. Sí. Entonces te enseñaba a aprender. Y para enseñarte a aprender decía que tenías que revisar todas las costumbres y
y ver si realmente te ayudaban o no y convertirlas en hábitos saludables o en hábitos que te ayudaran para tu objetivo como actor, que era nutrirte de cosas y tal. Entonces, debe ser por eso que no guardo como costumbres de ningún tipo. Tampoco soy una persona ni supersticiosa, ni con manías. Entonces, no guardo, ¿Nunca haces nada antes de salir a rodar? ¿No dices, es que esto me da suerte? Antes me encomendaba a los dioses del teatro, a los que creían ninguno concreto, pero sí que es verdad que para superar un poco el miedo que te da salir delante de 1000 personas y que no se te... y cosas como que por favor que no se te olvide el texto, porque es una presión muy fuerte, me acuerdo que hacía... cosas así, pero realmente no tengo ninguna manía más allá de verme como estoy y de asimilar un poco mi estado. Es decir, antes de salir dices, uy, es que qué tranquilo estoy hoy. Bueno, pues vamos a dejarnos fluir. Uy, ¿por qué tienes miedo? Bueno, tienes miedo, no lo sabes, pero tienes miedo, ¿no? Sí, vale, pues vamos a ir con el miedo, vamos. El miedo nos lleva hoy. Y entonces vas dejando, y eso de dejarte fluir, estés como estés, en vez de decir, tengo miedo, no, uy, Dios mío, ¿qué va a pasar hoy? Seguro que me equivoco porque tengo miedo. No, tienes como que abandonarte a como estés y eso te guía y te va... Pero eso tiene que afectar, me imagino, en la actuación, ¿no? De hecho, no habrá 2 días iguales. O sea, si uno está con miedo, supongo que sale un poco diferente, ¿no? Sí, pero si no pones resistencia al miedo, o sea, si no intentas controlar el miedo, el miedo se convierte en algo, en un arma de creatividad también, porque a lo mejor estás más vulnerable y el personaje a lo mejor le es más fácil llorar, por ejemplo. Y en cambio, si estás con muy buen rollo, porque yo recuerdo a María Hervás, que en El hormiguero, de hecho, dijo, nosotros más que rodar, a veces nos daba la impresión de que estábamos en terapia de grupo. O sea, yo me imagino hay un buen rollo contándoos todas vuestras cosas. Sí, no hay secretos. La verdad es que se ha hecho un equipo muy, muy sólido. Y entonces todos de alguna manera yo creo que el casting está muy bien hecho. Tanto Laura como Alberto, como los directores de casting hicieron una buena labor porque de alguna manera encontraron no solo el engranaje de los personajes, sino que las personalidades fuera más allá del rodaje, como que nos compenetramos muy bien y cada uno tenemos una personalidad que complementa, ¿no? De alguna manera. Oye, pero con esto casi tendría que haber una cámara después, porque está Machos Alfa editado, el que vemos todos, pero luego está el Machos Alfa de la realidad, ¿no? Sí, de Fernando Gil y del resto de los actores que estáis ahí conviviendo contándoos vuestras anécdotas. Efectivamente, porque, claro, tú imagínate, son rodajes muy largos, normalmente son 12 horas, en total a lo mejor estás 10, ¿no? Después la comida que te traen y te llevan 12 horas, pero vamos, lo que es el de trabajo 10, y tienes que mantener de alguna manera el estado de ánimo, porque a lo mejor por la mañana estás muy bien de energía, pero ya a las 10 de la noche la cosa empieza a mermar y no sabes de dónde sujetarte, ¿no? Y de alguna manera ese ejercicio de estar constantemente intentando generar como algo lúdico y que entre nosotros se mantenga la pelota en el aire del ánimo y tal, pues hace que después... El buen rollo, ¿no? Claro, el buen rollo, pues hace que eso también se traslade al otro lado de la pantalla, ¿no? Y yo creo que la gente lo vive. Si fuésemos a hacer un manual del macho alfa actualizado 2025, ¿qué 3 reglas pondrías ahí como básicas? Wow, qué buena pregunta. Pues yo creo que un macho alfa actualizado y sin toxicidad debería ser alguien que ha conseguido superar sus miedos, sus complejos y sus inseguridades, ¿no? Que va a pesar de que entiende su vulnerabilidad, pero que no le juega malas pasadas. Y después que sea alguien que se relaciona con los demás muy amablemente, pero que no deja pasar ni una sola afrenta a nadie tampoco. Ah, muy bien. Pues aquí todos tomando nota, ¿no? Que tú
estás ahora haciendo comedia, vas a seguir haciendo comedia, estás con Machos Alfa, que está triunfando sin parar. ¿Quieres compaginarlo con más comedia, los huecos que te deje? ¿Quieres compaginarlo con drama? ¿Te gustaría explorar cosas nuevas? ¿Ir por obras tuyas que he dicho al principio que tenías? ¿Dirigir como ese sueño de niño? ¿Qué? Pues me gustaría mucho dirigir, me gustaría dirigir cine y teatro, si puedo, y formar parte del proceso creativo del guión o de la dramaturgia. Me gustaría mucho eso. Y de momento me aventuraría más por la comedia porque y después si me sale bien, a lo mejor algún drama, pero en principio la comedia porque creo que tengo más claros los engranajes de la comedia en todos los aspectos, tanto delante y detrás de las cámaras y delante y detrás del escenario. Tengo más claro los engranajes de lo que mueve, de cómo hacer una comedia que de cómo hacer una. O sea, es más tu hábitat, digamos, ¿no? Como actor no, me siento muy cómodo en todos lados porque he estado probando muchas cosas, pero como escritor y director tengo más claro la comedia. De hecho, tú has estado haciendo ya retoques, ¿no? En El jefe del jefe Sí, y todo. exacto. La adaptación de la película de Lars von Trier la hice junto con Ricardo Hornos, que es el director, y era una comedia también. Si volvemos a Machos Alfa, de esos 4 que no lo han visto y que no lo tienen todavía apuntado, ¿qué les dirías a esos 4 en 10 segundos para convencerles de que vean la serie? A ver. Pues yo creo que si quieres encontrar la manera de hablar de un tema que ha sido difícil de poner en sociedad durante estos últimos 15, 20 años, que es temas de igualdad, de género y de hombres y mujeres y relaciones entre todos, y quieres aprender a hacerlo sin miedo a tener un ictus social, esta es tu serie. Oye, si tuvieras que buscar una película que defina tu vida, tu personalidad, ¿cuál sería? ¿Por qué? Pues a ver, no sé, yo creo que me iría así a un clásico de cuando era pequeño, de estas películas que de alguna manera te acompañan ese espíritu. Hay una que me acompaña en el espíritu desde muy chaval, que es Los Goonies. No es mi preferida, pero es como el alma, esa cosa de enfrentarte a un sueño, con esa ilusión de aventurarte, de pasar las canutas y de enfrentarte a tus miedos sin perder la ilusión, conseguir tus sueños y que tu sueño encima ayude a tu familia, a tus padres, Sí. ¿no? Que es lo que pasaba en esta película. Yo creo que eso es una metáfora muy, muy grande de, por ejemplo, este sueño que tuve yo desde pequeño de ser artista, ¿no? De cómo sin perder la ilusión, sin perder la motivación y sin perder esa mirada sorprendente de un infante, Sí. enfrentarte a ese sueño, a todas las dificultades que conlleva y, una vez conseguido, mantener y ayudar a los míos. Te voy a poner algunísimo más. Si pudieses viajar en el tiempo y elegir una época, ¿cuál sería en la que te quedarías a vivir? Esta pregunta tiene algo muy romántico, ¿no? De decir, ostras, yo qué sé, irte de repente al medievo, a Egipto y tal, pero se pasaba tan canutas ahí que dices, realmente, o sea, tendría que ser en un personaje muy concreto, porque si apareces como de repente en las pirámides y te ponen a llevar piedras. Es que no es tanto la época como también la clase en la que nazcas, ¿no? Exacto. El contexto, sí. Yo creo que no hay mejor época que la que nos ha tocado, porque Te quedarías entonces aquí. A ver, me quedaría, te lo planteo así, me gusta la época en la que estamos, a nivel político y social, está habiendo yo creo que una hecatombe que no sé a dónde va a llevar, no sé qué está pasando, pero hay se está polarizando todo demasiado y está muy crispado todo. Pero a nivel vital de decir, o sea, primero,
empezar a ser consciente de dónde estamos en el universo, o sea, si haces zoom out, vivimos en un sitio alucinante, porque en billones y billones de kilómetros luz a la redonda, lo que se conoce es horroroso. O sea, si te da por aparecer en Plutón, te congelas, te quemas, tal. O sea, no hay posibilidades de vida en muchos kilómetros a la redonda, que sepamos. O sea, que de repente tener la suerte de estar en una bola que va a millones de kilómetros por hora en un universo infinito ya es una suerte. El hecho de solamente tener la oportunidad de probar gastronomía alucinante, de viajar a sitios alucinantes dentro de este planeta, es una suerte tal. Y ser consciente de que eso no es usual en millones de kilómetros a la redonda. El problema es que no somos conscientes, ¿no? Y Claro. cuando lo tenemos todo tan perfecto, como tú dices, se está polarizando y se está desmoronando. Y no es una damos pena, gracias a lo que cómo realmente hay. Y estallan guerras y seguimos, dices, ¿no? estáis Con los bandos, jodiendo el paraíso. esos maniqueísmos de odios, ¿no? Pero Bueno, ser consciente en la época que somos capaces de ver la cuántica, ¿no? La física cuántica aplicada a lo macro, ¿no? De cómo eso actúa en los agujeros negros, que dices, hemos estado inventándonos a Dios, y donde estamos es más mágico que cualquier cosa que te hayas imaginado. Dice Elon Musk que viene el teletransporte, veremos a ver, esto ya a mí me dejó plática. Te voy a hacer otro easy. Si pudieras elegir cenar con 3 personajes famosos, vivos o muertos, ¿eh? Pueden ser de hoy o pueden ser de hace 2500 años, cuando tú quieras. ¿Quiénes serían y qué les preguntarías? Una pregunta. Vale, pues, joder, claro, a ver, haría una cena con... ¿Los juntarías? Los juntaría. Ah, mira. Sí. Con Fernando Fernán Gómez, Sí. Meryl Streep y Johann Sebastian Bach cuando era chaval. Muy bien. ¿Y qué les preguntarías? Pues a Meryl Streep le preguntaría cuál es su estrategia para acercarse a los personajes como lo hace, cómo es capaz de ser tan creativa y cuál es su secreto. A Fernán Gómez le diría algo parecido, cuál es su estrategia para ser capaz de producir, dirigir, escribir, interpretar un proyecto, estar delante y detrás de las cámaras y ser bueno en todo. Eso sería una pregunta que me gustaría que me respondiera, cómo era capaz de enfrentarse a todo eso, o si tiene algún truco, o si de repente tiene un ayudante de dirección alucinante y un director de fotografía, no sé, pues ver un poco cómo lo hace, ¿no? Para aprender. Sí. Y después a Bach, al chaval de Bach, en la cena lo que haría iría silbando melodías suyas que todavía no hubiera compuesto, a ver qué cara ponía. Oye, la interpretación está llena de momentos complicados, de momentos de éxito total, momentos de desierto, como decías. ¿Cómo hace uno para lidiar con eso sube-baja? Pues es una pelea que ha llevado muchos años para gobernar, porque, claro, al principio difícilmente te educan tus padres para la incertidumbre. Normalmente el miedo, sobre todo antes, porque ahora mismo, tal y como están las cosas, la incertidumbre la tiene todo el mundo, pero en la época en la que yo dije que quería ser actor, mis padres en España, el tema de los actores era un tema bastante complicado, las vidas eran complicadas. ¿Te llamaron loco en casa? A mi madre le entró mucho miedo. Mi padre, que es un tipo que empezó a trabajar con 13 años y no pudo hacer lo que le apetecía, ni siquiera a entender qué era lo que le apetecía, ni a preguntárselo, porque tenía que llevar pan a casa, pues sí que de alguna manera, como ellos acabaron eran emprendedores y les fue bastante bien, pues yo creo que mi padre sí que de alguna manera entendió mi vocación y me apoyó en llevarla a cabo y que me abandonara a ella y tal. Pero claro, mi madre tenía más resistencias porque ella lo que conocía, porque además
tenía experiencias de... Mi abuelo era taxista Sí. y había llevado a Lola Flores y tal, y como que le venían a casa y a otros actores, a tal, y venían a casa pues imágenes de bohemia y de tal, y cosas, inseguridades y tal. Qué bueno para ti, ¿no? Porque tú creciste viendo eso, A teniendo ver, eso. yo no crecí, o sea, No llegaste a disfrutarlo. no llegué a vivir eso con mi abuelo. Mi abuelo fue taxista durante muchos años, pero en los años 50, 60 y tal. Después tuvo una autoescuela y después hizo Sí. cosas. Pero mi madre sí que de alguna manera le producía miedo eso, entonces sí que me dijo que tenía que hacer una carrera. Y por ella empecé a hacer sociología, que hice hice la diplomatura de Sí. sociología y me fue bastante bien. Pero sí que de alguna manera la educación que te daban en general era sobre algo que más o menos te pudiera servir como guía económica de por vida, ¿no? Algo más estable y algo. Entonces, enfrentarte a una vida artística era superar todos esos escollos de decir, ostras, no sé qué si el próximo mes voy a tener trabajo y si no lo voy a tener en un año. Y ese miedo te paraliza y no te ayuda a nada. Es que eso además acompaña al actor desde que empieza hasta que termina casi, ¿no? Sí, Porque hasta los famosísimos de pronto tienen épocas que dicen, Meryl Streep dice que tuvo unos años en los que nadie la llamaba para trabajar, ¿no? efectivamente. Entonces, afortunadamente, a que tenía un amigo es economista, pues me dio el consejo de hacerme un Excel y con el Excel todo cambió. El Excel cambió tu vida. El cambio de vida. Porque podía poner lo que sabía que iba a ganar y lo que costaba mi vida a lo largo del año y lo que tenía que conseguir hacer. Sí. Entonces, yo decía, vale, pues tengo que conseguir 3, 4, 5 bolos más o un trabajo en televisión. Entonces ya ibas con un Aterrizabas, objetivo. ¿no? Aterrizabas al artista y le decías, toca suelo, Exacto. está muy bien actuar, pero tenemos estos meses cubiertos, hay que comer. hay que cubrir, no puedes gastar más de esto, hay que cubrir los 5 últimos. Entonces tienes todo este tiempo para encontrar lo que cubra esos 5 meses. Para despedir la entrevista vamos a hacerlo imaginándonos que escribes una autobiografía tuya. ¿Qué título le pondrías y qué anécdota no podría faltar ahí que digas, bueno, está fijo? A ver, yo creo que, no sé, me sale algo cómico como el título sería Hablemos de mi tema favorito, yo. Y después sería, la anécdota yo creo que no podría faltar fue un par de cosas que me pasaron en teatro. Una muy divertida que yo estuve haciendo los mejores sketches de los Monty Python en teatro durante 4 años. Sí. Y empecé a hacer televisión y me bajé de la compañía, pero ellos siguieron durante un año más y buscaron un sustituto. Entonces yo estaba haciendo un programa en 4 que se llamaba Noche H. Y de repente la compañía, después de un año de bajarme de Illana, de los mejores sketches de los Monty Python, volvieron al Alfil a hacer temporada, ¿no? Entonces dije, ostras, voy a ir a verla por fin, nunca he visto esta función desde el público. Sí. Y entonces dije, vale, pues me voy y tal. Y me fui al Alfil, en el Alfil además tiene una barrita, te puedes tomar una cervecita y tal. Y yo me cogí mi cerveza, estaba tan ricamente. Todo ahí, contento ahí, con ¿no? mi puntito ya, y digo, me voy a reír y tal. Y de repente me tocan así el hombro y era el técnico, que ya le conocía, porque ya había estado correlando con él 4 años. Me dice, oye, Fer, a ti, ¿te importaría hacer la función hoy? Y digo, O sea, tú que ibas de público Sí. terminas haciendo la función. Estás de coña, ¿no? Yo pensaba que estaba tomando el pelo porque, como digo, es un típico muy chistoso, pues digo, me está haciendo la castaña aquí, la anchoa. Y de repente me dice, no, tío, es verdad que Pero es que no lo llevabas preparado. había hecho como unos 1000 y pico bolos, funciones, porque ya hemos estado haciendo temporada. Sí, pero bueno, pero no llevaba lo un año sin hacerlo. Claro, por Un año eso sin digo, hacerlo. ¿no? O sea, una cosa es que lo tuvieses, pero no te da tiempo casi ni a repasar Nada, eso. nada, no. Fue a Puerta Gallola y tuve que... Entonces me dijeron, el actor que hace de ti estaba en Barcelona haciendo un casting, ha perdido el tren y no llega.
y está ya ves, está el teatro lleno. Menos mal que te tenían ahí en la barra con la cerveza. Yo lo que aluciné fue que diera la casualidad de que ese mismo día que decido ir allí Sí, por eso. estuviera justo mi personaje, el actor que hace mi personaje no estaba. Entonces me veo a los 10 minutos probándome ropa que me quedaba pequeña y a ver cómo lo arreglaba, tirando del bajo de aquí, no sé qué. Al final me lo organizaron y salí y le dije, no, me abandono esta historia y si vemos que no tiro, me ayudáis, decís mi texto o vamos, ya lo salvamos. Y todos de un poco de como un plan muy festivo salimos a hacer ahí el gamba y la verdad es que curiosamente por la adrenalina yo creo que fue, vino. El texto es como que había un cajón en mi cerebro que me lo puso ahí. Y te acordaste de me acordé del 95% de lo que tenía que decir. También lo había hecho muchas veces, 1000 y pico bolos, hace un año, pero es curioso cómo la memoria... Que casi el actor titular se queda sin la titularidad, sí, ¿no? Total. Eso sí, vestidito de tu hermano pequeño, como dices, ¿no? Exacto. Iba un poco Anécdotas. Tintín Sí. y el personaje era un personaje, además yo hacía todos los personajes de John Cleese, que son los personajes un poco más armados, hacía del papa, hacía de un general, porque es el tipo como más, el más alto y el más rudo, ¿no? De los Monty Python, y no pegaba ahí con un poco... Bajo, vale. Qué lujo, Fernando, haberte tenido aquí y qué ganas de ver ya la cuarta temporada. Yo que me he visto hasta la tercera, ¿no? De ver qué le ocurre a Pedro con todas esas desgracias que tiene ya veréis, entre manos. Vienen curvas, ¿Estás preocupado por Pedro o cómo le va a Pedro la cosa? No os puedes decir nada, me imagino. Le vienen curvas, como siempre, Sí. pero son muy divertidas, o sea que lo vamos a pasar bien. No estoy preocupado por él seguirá su camino con su templanza, su estoicismo y podrá con ello, pero vienen curvas. Pues nos quedamos con esas curvas y muchas gracias por habernos acompañado. María, mucha suerte en ese rodaje y te veremos pronto todos ahí pues en la cuarta temporada, siguiendo a Pedro y a todos los demás. Nos vemos la semana que viene aquí de nuevo en El Foco con otra entrevista muy interesante. Hasta entonces.